¿los excedentes se pueden usar para pagar salarios de fundadores o eso sería parte de los costos? Eso es parte de los costos. Primero se paga el salario de los fundadores. Ahorita vamos a hablar un poquito, se los voy a decir una vez. Aquí hay un límite y es que la ejecución del gasto administrativo, o sea, de los ingresos que yo tengo, yo puedo gastar hasta un máximo del 30% en ejecución administrativa, ¿listo? Entonces, en ese techo se puede ejecutar ese gasto y es tal cual como lo acabas de decir. Ejecuto el gasto y ya después de ejecutar todo ese gasto y los costos, la plata que queda, el resultado, son los excedentes. Esos excedentes yo, o sea, técnicamente, si nos vamos a ir al detalle, yo esos excedentes los puedo guardar para que en el siguiente ejercicio los tenga como el colchón de ejecución de gasto con el que se va a soportar el gasto administrativo del siguiente año, por ejemplo. Pero no es que técnicamente yo lo esté repartiendo para pagarse salarios, sino que lo estoy destinando es para cubrir el gasto y la ejecución de costos del siguiente ejercicio. No sé si me hice entender. O sea, la pregunta es no, yo no puedo coger el excedente para pagar salarios, porque el excedente es lo que queda de ver después de haber ejecutado el gasto y el costo, pero ese excedente que me quedó, yo sí lo puedo reservar para que en el siguiente ejercicio sea mi colchón de liquidez para ejecutar el gasto y el costo. Pero la lógica es que esto se ejecute, los excedentes se vayan, es a ejecución de impacto de lo que está haciendo la organización. Porque la fundación comunitaria y las fundaciones en general, las entidades sin ánimo de lucro, no están diseñadas para generar un beneficio económico para sus fundadores, sino para generar impacto. Y por eso es que incluso el derecho creó este límite del 30%. No sé si fui claro en la respuesta. Tú tienes una pregunta, Carolina. Sobre eso que acabas de mencionar, y perdón si pregunto cosas que no tienen sentido, pero es que para mí estos temas legales, y supongo que para muchos de los que estamos acá, es un mundo desconocido. La pregunta es, tú acabas de decir que en una fundación, si entendí bien, solo se puede destinar hasta el 30% en gastos administrativos. ¿Qué pasa si en un año una fundación territorial, sobre todo, digamos, hablando del primer año, los recursos que se alcanzan a gestionar son tan poquitos que solo alcanzan a cubrir los gastos administrativos? En ese caso, pero la ley está diciendo usted solo puede hasta el 30%, entonces ¿ahí qué se hace? Sí, ahí. Voy a hablar de la consecuencia y de qué podemos hacer para prevenir esto. La consecuencia es que si tú no cumples esta regla de ejecución de estructuración financiera, es que cuando uno tiene que solicitar, hacer la solicitud de régimen especial todos los años. Y una de las condiciones para que te aprueben el régimen especial es cumplir la ejecución presupuestal de acuerdo a lo que te estoy diciendo, con ese límite del 30%. Si yo me paso el 30%, la DIAN dice, usted no cumple las condiciones, no te voy a dar este año la condición de régimen especial, y la consecuencia de eso es que yo tengo que pagar impuestos como una sociedad comercial, que en la práctica es, tengo que declarar y pagar renta. Esa es la consecuencia de no cumplir esta estructura presupuestal. ¿Cómo se hace en la práctica? Porque, o sea, es un estándar bastante rígido, o sea, a final de cuentas un 30% es bien complicado. Uno lo que tiene que hacer es ver cómo organiza para que la ejecución de gasto esté relacionada con los proyectos de impacto que tiene la organización, y si yo tengo nómina contratada que vaya relacionado con eso, lo que hago es cargarla a ese impacto. Por ejemplo, si la Fundación Comunitaria tiene este año un proyecto, el proyecto X, el dinero que levante, que se van a pagar el salario de, no sé, el equipo de una, dos, tres, las personas que sean, ese se va a justificar no como gasto administrativo, sino como gasto de ejecución de impacto, porque la fundación tiene que contratar a alguien para que opere ese proyecto específico. Entonces, lo que vamos a hacer es contratarlo para la ejecución del proyecto específico a ese gerente, que en la realidad tiene que pasar, porque no nos vamos a poner a decir mentiras, porque después nos llega la DIAN y nos pone una sanción, porque no corresponde a final de cuentas. Y lo ubicamos ahí. Me hago entender como que ese equipo que necesitamos contratar para temas administrativos, vamos a tener que estratégicamente moverlo a ejecución de proyectos para poderlo justificar en la ejecución de gasto de ese 70%. Pensemos que la organización ya está mucho más grande, pues se vuelve un reto mucho más complicado porque entran buenos ingresos, pero administrarlo en ese 70-30, lo que hacen normalmente las organizaciones sociales es tal cual lo que les estoy diciendo. Esa nómina la vamos contratando es para la ejecución de los proyectos específicos, para que me quedes en el 70% de ejecución de impacto, porque yo para impactar, pues alguien lo tiene que hacer en campo, y eso lo hago a través de contratar nómina, y el 30% sí lo dejo para todo el tema del back office, que a final de cuentas va a ser un tema que se me va a reducir. Y en esencia, estas organizaciones están pensadas es para que casi toda la plata se vaya pues, a los proyectos de impacto. No sé si Para con eso contar respondí y ampliar la un pregunta. poco más el tema, yo soy contadora y he trabajado más de 30 años en esto. Todas las cosas
tributarias que está contando Francisco son muy importantes de tener en cuenta, pero para que el enfoque lo tengamos claro. Cuando se habla de gastos administrativos y nos pusieron ese tope tan bajito del 30, uno lo que tiene claridad en la fundación o en la entidad que esté trabajando es que ella viene para hacer proyectos, como lo dice Francisco. Los gastos administrativos se deben definir claramente que queden en si es un arrendamiento, si es el pago de la revisoría fiscal, si es el pago de los servicios públicos y mínimo por allí el generar un espacio para secretaría o y todo lo que son coordinaciones y esto se pueden hacer porque uno puede partir de proyectos de gestión. Sí, hay un proyecto para gestión de recursos en tal parte y ahí ya tenés tu staff. Y ese staff es el que se saca a través de los proyectos. Claro, no son proyectos de papel, porque cada vez, y ahora me imagino, o si no, eso luego lo profundizaremos, cuando yo quiero tener la calidad de entidad sin ánimo de lucro, que en la DIAN me dicen, no lo toco, usted es del régimen especial, pero para que sea del régimen especial, me prueba que de verdad sea especial. Y cada año nos da un plazo para que mandemos los estados financieros, el informe de gestión y que ellos puedan corroborar de que sí se está logrando. En realidad, y yo no sé qué dice Francisco, yo le digo a la gente, no dejen de enviar, manden todo eso. Eso no es que vaya a estudio, pero no mandarlo hace que te reclasifiquen en la DIAN y te pasen de una responsabilidad 6 o 4 a una 0,5 y la 5 es régimen ordinario con todos los requisitos de pagar impuesto de renta y pagar anticipo. Entonces tiene unos fines tributarios muy importantes que pueden hacer un peso, pero no se preocupen que cuando estén mirando los estatutos y logren sacar su objetivo misional y la visión a dónde van, sale todo eso en una dinámica muy chévere.